Dios les bendiga, hermanos. Cojo el micro porque si no, no llego. A mí me ha tocado la palabra de consumado es. Dice en San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, le entregó el Espíritu. Hermanos, la verdad, voy a intentar deciros el significado torpemente de esta palabra, y he estado investigando, leyendo sobre esta palabra, y en el griego significa teletestai. Esta palabra teletestai la utilizaban los griegos en varias ocasiones, y una de las ocasiones de utilizar esta palabra era cuando alguien debía una gran deuda y por fin la pagaba, que le costaba mucho pagarla. Exigían que en el recibo, en el ticket de compra, le pusieran en grande teletestai, subrayado para que se vea. Que teletestai significaba he pagado el precio en su totalidad y para siempre. También la utilizaban en otra ocasión, cuando llamaban al mejor artista de aquel momento. Dice que cuando lo llamaban y le encargaban una obra de arte, y este se tiraba unos días haciendo esta obra, cuando la moldeaba y se tiraba unos días y la terminaba, le llamaba al hombre que se la había encargado, y cuando este hombre venía, se ponía el artista enfrente de su obra, y poniéndose enfrente decía teletestai, que significaba la obra que se me ha encomendado, le he llevado a cabo y con éxito. Esto significaba la palabra de teletestai. Leyendo el Antiguo Testamento, he podido ver que para el perdón de los pecados se necesitaba hacer un sacrificio de un animal, ¿vale? Pero no cualquier animal, tenía que ser un animal sin mancha, puro, totalmente sano. Y yo entre mí, investigando esto, me preguntaba por qué se tenía que sacrificar un animal si el animal no había hecho nada malo, el animal no había hecho el mal. Y me he podido dar cuenta que era por eso mismo, ya que el animal no había hecho el mal, moría el animal en lugar del pecador. Y déjame presentarte a un Dios que te amó tan intensamente a la humanidad que pagó todo el precio total de nuestros pecados. El inocente murió por el culpable. Déjame presentarte al hombre más grande de la historia. No tenía sirviente, sin embargo le llamaban maestro. No tenía medicina, sin embargo le llamaban sanador. No había luchado. Pero los reyes le temían. No había hecho ningún mal, pero lo sacrifiquemos. Y me he podido dar cuenta, hermanos, que cuando Jesús estaba en la cruz y estaba diciendo consumado es, estaban diciendo se han terminado los sacrificios de los animales, porque yo he hecho el sacrificio máximo y perfecto. Cuando Jesús estaba diciendo teletestai, consumado es, estaba diciendo he pagado el precio en su totalidad y para siempre, como ese ciego. Por eso dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores, sin mancha, no sublime. Por eso, cuando decía teletestai, estaba diciendo la obra que se me ha encomendado, le he llevado a cabo y le he terminado con éxito. Porque déjame decirte algo, el hombre en el Edén falló, no pudo llevar a cabo su obra porque falló a Dios, lo tuvieron que echar del Edén. El mismísimo apóstol Pedro, una de las personas más cerca de Jesús, antes de que cantara el gallo 3 veces, falló a Jesús y no pudo llevar su obra a cabo. El mismísimo pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, desobedeció al Señor y no pudo llevar su obra a cabo. Dice hasta en el mismísimo cielo, los mismísimos ángeles, seres casi perfectos, seres que dice la Biblia, mensajeros del cielo, lo que no pudieron hacer los ángeles, que los ángeles, una gran parte desobedecieron, no pudieron cumplir su obra. Lo que no pueden hacer los ángeles en el cielo lo hacen y Jesús en el Gólgota. Porque cuando dice Jesús consumado es, su obra no ha llevado a cabo, lo que no hace
Si Dios te ha prometido unas calles de oro, un cielo nuevo, una tierra nueva, que tus ojos verán a tus seres queridos, los volverás a ver, porque lo que Dios ha comenzado no acaba. Si Dios estando en la cruz y pudiéndose librar de la cruz y exterminar a todo el mundo que había ahí, agachó su cabeza y dijo, consumado es. Si Dios hace eso, todo lo que comienza la acaba. Y para terminar, me encantaría decir un testimonio relacionado con esto. Dice que había un hombre que era joven y no conocía al Señor. Dice que este hombre que no conocía al Señor se juntaba con sus amigos que él tenía, y bueno, ya sabemos lo que hacemos los jóvenes que no conocen a Dios. En fin, hacía el mal. Y dice que este hombre hubo un día que conoció al Señor. Y dice que este hombre, cuando conoció al Señor y se apartó de todos los que hacían el mal, al siguiente día le vino una enfermedad y se quedó postrado en una silla de ruedas para el resto de su vida. Y dice que este hombre siempre iba a su culto, no fallaba ningún culto, hasta que se hizo viejo. Dice que este hombre se hizo viejo y por su minusvalía no podía ir al culto, y entró un pastor nuevo en el culto que él se congregaba, y todos los domingos iba a visitarle. Dice que todos los días le visitaba. Pasaron los meses y este hombre cogió confianza con el pastor que había en esa iglesia. Y dice que cuando cogió confianza le dijo, pastor, ¿me permites contarte algo? Sí. Dice que le contaba que a veces el demonio se le presentaba en su casa. Dice que le decía, mira por esa ventana. Y cuando miraba por esa ventana, vía a todos los amigos con los que él se juntaba y hacía el mal, y lo veía que todos podían valerse por sí mismos. Y sin en cambio, el demonio se giraba ante él y le decía, ¿y a ti? Que tú no puedes valerte por ti mismo, que estás enfermo, ni siquiera puedes bajar a tu culto. ¿Aún piensas que Dios te ama? Y dice, pastor, la verdad que me hace mucho daño, pero que esto no acaba aquí. Me vuelve a decir, mira por esa ventana, y cuando mira por esa ventana otra vez, me muestra a todos los amigos con los que yo me juntaba y hacía el mal, que no tan solo podían valerse por sí mismos, sino que estaban rodeados de lujos, de dinero, de buenas casas, buenos coches. Y sin en cambio me miraba a mí que tenía una mesa con una bata rota, no la podía arreglar, que me cuesta llegar todos los días a fin de mes, que a veces tengo que pasar hambre, lo dice así, donde lo leí, dice que a veces tengo que pasar hambre porque no me llega para comprar lo que quiero. Y me preguntaba el demonio, ¿aún piensa que Dios te ama? Y la verdad me hacía mucho daño, pero cuando el demonio me veía ya, que ya me había dolido, dice que cogía y le decía, mira otra vez por esa ventana. Y cuando él miraba por esa ventana, le enseñaba no solamente con los amigos que él nos juntaba ya, que todo me iba bien, que no eran cristianos, que tenían dinero, tenían casa, tenían coches, pero no solamente eso. Dice que lo veía y veía a todos rodeados de sus familias, de sus seres queridos. Y sin en cambio dice que se giraban de él y le decía, ¿y a ti? ¿A ti que ni siquiera vienen a visitarte ni tus propios hijos? Aún piensa que Dios te ama y dice que este hombre ya no podía aguantar sus lágrimas por las mejillas. Y dice, no lo podía aguantar y me hace mucho daño, pastor. Y el pastor se queda atónito. Dice, pero la historia no acaba ahí. Dice que